Pero vamos a hacer Cuéntame una canción, porque tengo muchas ganas de contarles esta canción. Y esta canción es La Rapsodia Bohemia de Queen. Bueno, vamos a empezar por una cosa. Si yo les pregunto cuál es la más grande estrella del rock del continente asiático, ¿qué me dirían? A ver, la gente te va a decir que bueno, probablemente los coreanos del pop, del K-pop, o no sé, o esta grandiosa pianista china que hay, por cierto, ayer le veía yo un vuelo del abejorro que era absolutamente alucinante. Pero no, la mayor estrella de la historia del rock en Asia es Farrokh Bulsara, a quien ustedes probablemente no conocen, pero sí conocen a Freddie Mercury, que es el nombre que adoptó con el tiempo después de irse de Zanzíbar al Reino Unido. Zanzíbar era protectorado británico y por lo tanto siempre tuvo la nacionalidad británica. Freddie Mercury Farrokh Bulsara, hombre nacido en Zanzíbar y que es la mayor estrella del rock. Bueno. En Queen componían todos y cada uno componía lo suyo y luego se lo presentaba al grupo y luego ya lo manejaban, lo jugaban, decidían si lo hacían o no, etc. Por ejemplo, el Under Pressure de Roger Deacon le costó muchísimo trabajo que se lo aceptaran, ¿no? Porque es que suena muy disco. Y ya, pero ese riff, esa línea de abajo, es una de las líneas de abajo más grandes de la historia. Bueno, pero, ¿qué significa? En el caso de Freddie Mercury es el autor de Rapsodia Bohemia. Él la escribió, es suya. Y les voy a dar el significado de Rapsodia Bohemia. Perdón, estoy en el pedal del teleprompter. Lo que dijo Freddie Mercury, con esto tienen todo el significado de la Rapsodia Bohemia. Que lo escuchan, hagan sus propias interpretaciones. Él decía que era una ópera de broma, que se refería a una serie de relaciones y tenía un poco de cosas sin sentido en medio, letra que escribió para que se adaptara a la música, pero no porque estuviera contando una historia. No es Eleanor Rigby, no es Killer Queen, por ejemplo, que sí es una historia que también escribió Freddie Mercury. No es 39, la gran canción de Brian May, no. Él dijo que no tenía ningún sentido. ¿Qué es, para empezar, una rapsodia? Porque si no empezamos por ahí nos hacemos un lío enorme. Una rapsodia es una pieza musical que está formada por distintas partes que no tienen relación entre sí y que forman un todo. ¿Ok? Es una obra musical episódica pero integrada que tiene una estructura libre con un gran contraste emocional. Viene del griego rapsoidos, que significa el que cose canciones entre sí. ¿Vale? El rapsoda. Bueno, pues primero que nada, Rapsodia Bohemia es resultado de varios fragmentos distintos e ideas musicales distintas que tenía Freddie Mercury en distintos momentos. Son 3 canciones con extras. Tiene una entrada, tiene una balada, tiene una sección de ópera, tiene el solo de guitarra, la gloria maravillosa, tiene la sección de rock pesado y tiene la salida. Estos 5 elementos se puentean entre sí para dar un resultado. Y esto de juntar 2 canciones que no tenían, o 3 canciones que no tenían nada que ver entre sí, tiene mucho que ver con Un día en la vida, como ya lo vimos cuando hicimos el Cuéntame una canción de Un día en la vida. Por cierto, ya hay playlist, lista de reproducción de Un día en la vida, búsquenla en el canal. Digo, de Un día en la vida, de Cuéntame una canción, búsquenla en el canal. La canción empezó, y es que si no se cuenta no lo entendemos, a principios en los años 60, después de que Mercury había huido con su familia de Zanzíbar a Londres,
Eso fue en el 64, y por ahí del 66 empezó a desarrollar una canción que se llamaba La Canción del Vaquero, que era en ritmo de música de cowboys o de country, y que tenía, entre otras líneas ya escrita, Mama just killed a man. Mamá acabo de matar a un hombre. La canción estaba completamente en la cabeza de Freddie Mercury y tiene como antecedentes, y lo dice Brian May, My Favorite King y la marcha de la Reina Negra, March of the Black Queen. Entonces él juntó sus tres canciones. En un momento dado, como era muy largas, en el disco aparece con 5:59. En realidad mide 5:55 y esto era demasiado para una radio que en 1975 todavía quería solamente canciones de 3 minutos. Y si era de 2:30, mejor porque caben más anuncios. Entonces, no lo van a tocar las compañías, las radiodifusoras, al grado que le pidieron a Freddie que separara las tres canciones. Y él dijo, o va todo junto o no va todo junto. Los coros del principio son solo Freddie sobregrabándose un montón de veces. Ya en la parte después de la ópera sí están los otros tres integrantes que se grabaron hasta 182 veces. Dicen que se pasaban 6 y 7 horas grabando el mismo trozo una y otra vez. Según Queen, esta es la otra versión, la canción se trata de un joven que ha matado accidentalmente a alguien y como Fausto le vende su alma al diablo. La segunda parte es que mató a la persona que la sociedad y su familia esperaban que fuera. Y aquí es donde empezamos con las interpretaciones de no, por favor, por favor, por favor. Muchas de las interpretaciones de la Rapsodia Bohemia dicen que ese fue el momento en que está expresando el momento en que Freddie Mercury se da cuenta que es bisexual, aunque su chica decía que era gay, Mary Austin, su gran compañera y a la que le dejó toda su herencia, y que es la canción con la que le avisa al mundo que es gay. Porque en 1975-76 empieza su primera relación con un hombre que fue su compañero hasta el día de su muerte, por cierto. Pero si yo estaba ya maté a un hombre, estaba en 1966, no es su descubrimiento 10 años después de que es bisexual u homosexual. Así que eso es el exceso de interpretación al que hay que tenerle mucho miedo, y es que cualquiera se siente psicoanalista y empieza a sacar este tipo de interpretaciones. Maldito sea Freud. Acuérdense que John Lennon se burlaba de los que buscaban demasiadas interpretaciones y por eso hizo Glass Onion, para tocarles las narices a los que habían sobreinterpretado Strawberry Field y no me acuerdo qué otra. I Am the Walrus, precisamente, soy la morsa. Entonces dijo él, miren, que la gente lea lo que quieran en la canción, y yo siempre he dicho que esa es la realidad. La obra artística cierra su ciclo cuando llega al público y el público la interpreta. Yo lo he hecho. Sí, se los dice a The Warning. Cuando les dije, yo creo que Disciple va de esto, y me decían, sí, no. Pero los músicos te tienen que decir que sí, porque tú tienes razón. Los escritores, yo he tenido cuentos que me dicen, es que tú lo que quisiste decir aquí es esto y el otro, y yo, no. Pero pues, si tú quieres, sí. Es tu cuento, una vez que lo leíste y es tuyo, tú lo entrevistas como quieras. Entonces, pero esto de la lucha interna lo dice incluso su compañero Jim Hutton, que fue su compañero hasta la muerte, ¿no? Pero decía Freddie Mercury que la letra a veces se había metido para que se ajustara a la música, que es algo que sabemos que pasa, lo hemos visto en la construcción de otras canciones, incluso de los Beatles con Something, cuando John Lennon le explica a Harrison cómo hacerla, y cuando crea Get Back, Paul McCartney en el estudio. Entonces, muchas veces la letra es la que tiene que ser. Lo que sí sabemos
con absoluta certeza es que las menciones a Galileo son un guiño a Brian May, que es astrofísico y es doctor en astrofísica. Después de terminar el grupo, finalmente terminó su doctorado aquí en Canarias, en el Teide, creo. Entonces, contado todo eso, esta es la letra. ¿Es esto la vida real o es solo una fantasía? Atrapado en un deslizamiento de tierra, sin escapatoria de la realidad, abre los ojos y mira al cielo y verás, solo soy un pobre chico, pero no necesito compasión, porque soy alguien que fácil viene, fácil se va, un poco alto, un poco bajo, como quiera que sopre el viento, no me importa a mí. Y aquí hay una parte de construcción que yo creo que tenemos que tener muy presente. Cuando tú dices esto no me importa, cuando llegas al me ya sabemos que el importa se va a referir solamente a ti. En inglés no. En inglés doesn't really matter es no importa y luego dice to me, a mí. Entonces tienes una ambigüedad en la construcción. Esto realmente no importa para mí. Porque como quiera que sople el viento, no es realmente importante para mí, y lo repite. Y ahí hay el juego, ese juego se va a repetir posteriormente. Mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza, apreté el gatillo, ahora está muerto. Mamá, la vida acababa de empezar, pero ahora lo he echado todo a perder. Mamá, no quería hacerte llorar, si no vuelvo mañana a esta hora, sigue adelante como si nada importara. Seamos Nothing Really Matters, que era Nothing Really Matters, pero en el anterior es to me, a mí, y ahora como si nada importara y deja fuera el para mí. Demasiado tarde, mi hora ha llegado, me recorre un escalofrío, me duele el cuerpo todo el tiempo. Adiós a todos, tengo que irme, tengo que dejarlos a todos atrás y afrontar la verdad. Mamá, como quiera que sople el viento, no quiero morir. A veces desearía no haber nacido siquiera. Si mataste a alguien accidentalmente, este recorrido emocional es lógico que lo escriba cualquiera con la sensibilidad para escribir una canción, evidentemente. Y hasta aquí llega la balada. Luego viene el trozo de ópera. Veo una pequeña silueta de un hombre. Scaramouche, bailarás el fandango. Scaramouche es uno de los payasos de la comedia del arte, de la que hemos hablado aquí en la historia de los payasos, por cierto. Truenos y relámpagos me asustan mucho. Galileo, Fígaro. Hay que meter a Fígaro, que es el de la famosa ópera de Mozart. Magnífico, pero solo soy un pobre muchacho. Otra vez, nadie me quiere. Él es solo un pobre muchacho de una familia pobre. Sálvale la vida de esta monstruosidad. Que podría seguirse refiriendo al asesinato o no, como ustedes quieran. Lo que viene fácil se va. Yo vengo fácil, soy alguien que viene fácil y fácil se va, dice al principio. ¿Me dejarás ir? Bismillah, no te dejaremos, déjenlo ir. Bismillah, no te dejaremos, déjenlo ir. Bismillah es, por cierto, en el nombre de Dios, en árabe. No te dejaremos ir, déjame ir, no te dejaremos ir, déjame ir, no te dejaremos ir, nunca me dejarán ir, no. Esto fue lo que grabaron 182 veces los tres integrantes del grupo. Pero aquí podemos seguir con la idea de que el haber cometido el delito, el crimen, lo persigue. A mí siempre me hizo pensar mucho en Crimen y Castigo, por cierto. Y si estás en una ópera italiana, pues necesitas a Mamma Mía, ¿no? Oh, mamá mía, déjame ir. Belcebú tiene un demonio reservado para mí. Así que crees que puedes apedrearme y escupirme en el ojo. Apedrearme, obviamente, es lapidarlo, más bien stone someone es también lapidarlo. Y escupirme en el ojo es una forma en inglés de decir humillación. Así que crees que puedes amarme y dejarme morir. Oh, bebé, no puedes hacerme esto, bebé, solo tengo que salir de aquí. Y finalmente, la salida, esa es la parte de rock pesado, la salida, sí, nada importa realmente, cualquiera puede verlo, nada importa realmente para mí. Nothing really matters to me.
cosa que se pierde en el nada me importa realmente. Esa es la traducción. Yo siempre he dicho que las interpretaciones, salvo en canciones que están hechas sobre datos fácticos, son irrelevantes. Como las interpretaciones en pintura. ¿Qué quiso decir Magritte con esto? ¿Qué? No sé. ¿Me importa? Cuando una canción es, no sé, American Pie, que narra la historia del rock and roll de 1959 a 1970, o We Didn't Start the Fire de Billy Joel, o esas grandes canciones que cuentan el desarrollo de la historia durante el siglo XX, puedes analizar el significado porque está diciendo cosas que tienen un significado. La poesía a veces no tiene significado, sino tiene sensaciones. Yo lo he dicho muchísimo porque mi poeta favorito es César Vallejo. Y César Vallejo no es muchas veces lo que significa, sino lo que te hace sentir con las palabras que no tienen el significado que tienen en el diccionario. Lo mismo pasa con el García Lorca de Poeta en Nueva York, que para mí es el más grande García Lorca, ¿no? Muchas veces lo rítmico, en un coche de agua negra, iré a Santiago, iré a Santiago, y con lo cual recupera el ritmo de los sones cubanos que oyó por primera vez y enloqueció con ellos García Lorca. El significado es muy importante ir a Santiago. No, hombre, es la sensación del son trasladado a la poesía de uno de los grandes poetas del siglo XX, la que hay que escuchar. Y en este tipo de canciones creo que esa es la cuestión y lo defenderé firmemente si no les parece molesto. Y esa es nuestra Cuéntame, una canción contándoles a la Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury y Queen. Cuando estaba en la prepa, un profesor de filosofía, un torpe, nos imponía la idea equivocada de que esta canción era una referencia al extranjero de Camus. Gracias, Mauricio. Se ha dicho, es la interpretación de algunas personas, pero no es forzosamente la interpretación que aceptaran ni Freddie Mercury ni Queen, ¿no? Que su interpretación puede ser, está bien. Yo lo veo más o menos claramente cómo se relaciona con el extranjero de Camus, salvo que al final al extranjero lo ejecutan, si mal no recuerdo, y aquí no ejecutan a nadie. Pero que sea lo que tú sientes no quiere decir que sea la explicación correcta, solo es la explicación correcta para ti.